כי סאב במים איתו ובני ובני יובורדוינס לא ישטפו חול סילך במוי אש לא יסיקו בליובו לא יסיבן תוך כי סאב במים איתו ובני ובני יובורדוינס לא ישטפו חול סילך במוי אש Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Shabbat Shalom, hermanos, nos encontramos en un Shabbat especial. Hoy es el día de la fiesta de Sukkot, una de las fiestas de peregrinación que son mencionadas en la Torah, la última de las fiestas de peregrinación, y también pues es una de las festividades de otoño, una fiesta de cosecha. Hoy nosotros vamos a celebrar juntos este tiempo de Sukkot. Ya pues tuvimos ayer el Kiddush propio del inicio de la festividad y vamos a continuar en este tiempo de celebración a través de nuestra administración especial para este día de Sukkot, la cual hemos titulado El Verbo se hizo carne, restaurando el tabernáculo caído de David. Hoy vamos a hablar un poco, hermanos, acerca de el plan de Dios, de una manera muy general, cómo está ligado este plan divino con la festividad de Sukkot, cómo ella está relacionada también con la obra del Señor Yeshua. Pero antes de iniciar nuestro estudio, hermanos, yo quisiera que pudiésemos buscar en nuestras Biblias el texto de el profeta Amós, capítulo 9. Vamos a buscar el texto de el profeta Amós, capítulo 9. Versículo 11 y 12. Ayer leíamos un poco este pasaje en el estudio que teníamos de Kabbalat Shabbat, de la festividad, pero vamos a volver a retomar algunos puntos importantes de este texto. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Adonai, que hace esto. Bien, hermanos, hay muchas cosas interesantes en las palabras del profeta Amós. Amós nace cerca de la ciudad de Belén. Sin embargo, su actividad profética se encuentra dirigida hacia el reino del norte, mucho antes de la situación que hubo con el exilio, el primero de los exilios, el exilio asirio. Y es importante resaltar algunas cosas de las palabras del profeta Amós. Hay palabras claves que nosotros encontramos aquí, como por ejemplo tabernáculo, habla del rey David, habla de edificar, como era la gloria del tiempo pasado, y también habla acerca de la humanidad. Se refiere específicamente a Edom. Decíamos ayer que en el texto original en hebreo no posee vocales. Podemos leer Edom como podemos leer Adam. Esa fue la lectura alternativa que utilizó Jacobo, el hermano de Yeshua, de Jesús, en Hechos capítulo 15. Habla de las naciones. Pero lo interesante aquí, hermanos, si usted logra ver estas palabras claves del texto
del profeta Amós es el inicio de esta palabra, de esta palabra profética. En aquel día. Cuando en los profetas, en la Torá, en todos los escritos que tuvimos, o en cualquier parte de la Biblia, aparezca la palabra en aquel día, está refiriéndose a los días venideros, el día de la instauración del reino. Las palabras del profeta Amós están dirigidas específicamente a un hecho que antecede a la instauración del reino y que ese hecho que antecede a la instauración del reino va a tener implicaciones no solo a nivel de Israel, sino que también, como dice el verso número 12, a las naciones. Es muy interesante, hermanos, y aquí quisiera aclarar, como dicen los sabios y como menciona la tradición judía, este texto de Amós capítulo 9, verso 11 al 12, tiene implicaciones del reino mesiánico. Cuando nosotros nos vamos a un antiguo Midrash de la Edad Media llamado el Midrash de Bereshit Rabbah o Génesis Rabbah o el Gran Génesis, que él compila los comentarios de los sabios desde la antigüedad, que fue pasado por tradiciones de forma oral. El Midrash Bereshit Rabbah explica el texto de Amós y dice lo siguiente: del hecho de que Dios restaurará el tabernáculo caído de David, como está escrito, en aquel día se restaurará el tabernáculo caído de David. ¿Qué es lo que significa?, se preguntan los sabios, ese texto. Y ellos responden: significa que todo el mundo será una sola familia. En hebreo la palabra que está ahí es la palabra agudá, organización o un cuerpo de gente, como lo menciona Sofonías capítulo 3 versículo 9. En ese momento daré a los pueblos labios puros para que ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Observe, hermanos, hay un momento en el cual pues Israel va a pasar por situaciones difíciles a través de la historia. No va a haber rey en Israel, ningún descendiente de David, como menciona el profeta Amós, pero en aquel día, en el día final, Dios va a levantar el tabernáculo caído de David, va a reparar sus portillos, levantará sus ruinas, la edificará como en tiempo pasado, y que adicional a ello, las naciones, el resto de Edom, que invoca el nombre del Señor, como dice el Midrash, también se va a unir. Eso es lo que quiere decir el versículo 12, como explica el Midrash. Se van a unir a Israel en ese proceso para hacer un solo cuerpo, o una, como dice literalmente en hebreo, agudá, es decir, una organización o cuerpo de gentes. Esto es muy profundo, hermanos, porque la idea de eclesia no es algo que se inventó con el cristianismo.
el hecho de que las buenas nuevas sean pasadas a los no judíos no es algo que pertenezca al cristianismo. Observe el Midrash, observe la explicación de los sabios a este texto de Amós capítulo 9, versículo 11 y 12. Estas palabras son palabras que han de cumplirse en el final de los tiempos. Pero para poder nosotros entender cuál es el plan de Dios, un plan en el cual Él ejerce su soberanía, pero que a la vez también nos permite a nosotros ejercitar nuestro libre albedrío, nosotros vemos, hermanos, que esta profecía que está aquí se cumplió parcialmente. Parte de ella se cumple en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, y parte de ella ha de cumplirse en el final de los tiempos. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué esta profecía de levantar el tabernáculo caído de David en la figura de Jesús, de Yeshua, no se cumplió inmediatamente? Si nosotros nos vamos, como ya lo hemos explicado anteriormente, al profeta Isaías, vamos a buscar Isaías capítulo 60, versículo 22. Vamos a leer la parte B del versículo 22, es decir, la última línea de este capítulo. Dice: Yo, Adonai, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. En la traducción hebrea literalmente dice: a su tiempo lo apresuraré. Y aquí los rabinos explican algo muy interesante, ya lo hemos mencionado aquí, que existen dos momentos, hermanos, de la redención. Si nosotros merecemos la salvación y la redención, el Señor va a apresurar esa redención. Va a colocar momentos específicos para que eso se dé, para que se dé la teshuvá, el arrepentimiento sincero, y a través del arrepentimiento es que Dios puede instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Porque una vez que el hombre se reconcilia con su Creador y se somete a la autoridad divina, inmediatamente se restablece la relación que se perdió con la caída del ser humano, que perdimos esa conexión que había en el jardín del Edén, en el Gan Eden. Solo se existe ese componente, ese arrepentimiento. La persona se mueve en arrepentimiento. Pero si la persona no se mueve en arrepentimiento, entonces Dios traerá la redención a su tiempo. ¿Por qué les explico esto, hermanos? ¿Y por qué esto tiene que ver con la profecía que menciona Amós y todas las demás profecías? Y es un concepto que quisiera que nosotros nos llevásemos en nuestra mente, sobre todo en los días en que estamos viviendo, hermanos. Todas las cosas que Dios envía, sea a través de sus ministros, a través de los profetas, como dice el propio libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, la carta a los judíos mesiánicos,
Esta carta nos menciona, bueno, Dios ha hablado a través del tiempo, a través de los profetas, a través de sus ministros. Toda esa palabra de Dios dada por sus siervos, los profetas, tenían como objetivo crear el arrepentimiento sincero. Sin embargo, hay algo que le corresponde al ser humano. El ser humano tiene libre albedrío. La decisión de escoger, escuchar o no ese llamado al arrepentimiento. Si la persona no escucha ese llamado, porque Dios está intentando apresurar, como el propio Yeshua dice, he aquí vengo pronto, pero vengo pronto, como dice Apocalipsis, va a depender de qué es lo que nosotros hagamos con nuestra vida, y esa es la misión de la iglesia, que el mundo pueda volverse al Señor en arrepentimiento sincero. Si logramos que ese arrepentimiento se dé, que la gente en su libertad pueda buscar al Señor, entonces el Señor apresurará la instauración del reino y la venida del Señor, Yeshua. Sin embargo, si esto no se logra, Dios va a seguir hablando a través de sucesos, a través de señales, antes de la venida del Señor, y que a través de esas señales, hermanos, la gente pueda de alguna u otra manera despertar. Como vamos a ver eso la próxima semana, el próximo viernes, vamos a tener un estudio especial dentro del marco de Sukkot también. Y es interesante e importante ver que si el hombre no se vuelve en arrepentimiento sincero, entonces Dios vendrá e instaurará el reino a su tiempo. El objetivo ya está marcado: restaurar el tabernáculo caído de David, restaurar a Israel, su antigua gloria, pero que esa restauración, hermanos, va a tener implicaciones mundiales. Y eso nosotros lo sabemos, hermanos, porque el profeta Zacarías en el capítulo 14 a nosotros nos habla, capítulo 14, versículo 16 y 17, habla de que las naciones subirán a Jerusalén para celebrar la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Y aquella nación que no suba, dice el profeta Zacarías en el versículo 17, Dios no le enviará lluvia a su región. Entonces, cada una de las fiestas apuntan hacia el reino mesiánico, como dice el propio Pablo, son sombras de lo que ha de venir. No es que están abolidas, sino que ellas nos muestran a Yeshua y la instauración del reino de Dios. Teniendo estos conceptos claros, hermanos, vamos a hablar entonces ahora de nuestro tema. ¿Cómo esto se une con las palabras de Juan en el capítulo 1, versículo 14, que dice: el verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros. ¿Qué esto tiene que ver con el tabernáculo caído de David? Muchos han interpretado el texto de Amós como la profecía que habla acerca de el Mesías, de Cristo, de Jesús, de Yeshua. Ciertamente esta profecía habla del reino mesiánico, habla del Mesías, pero hay cosas profundas en este texto y es lo que vamos a comentar en el día de hoy, que esto tiene que ver con la fiesta, cuál es el plan de Dios en esa perspectiva. Bien, ayer hablábamos un poco acerca de esta festividad llamada fiesta de las cabañas, fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las tiendas. Y como vemos en nuestro texto de hoy de estudio, parte de ello es el texto de Levítico capítulo 22, capítulo 23, pero específicamente centrándonos en los versículos 39 al 43, nosotros vamos a encontrar en este capítulo 23, 39, 43, vamos a encontrar la parte que tiene que ver con la fiesta de Sukkot, que es el plural de Sukkah, que significa tabernáculo, cabaña, tienda. Es una fiesta que dura, según la Torá, como lo vemos en el texto de Levítico 23, 39, 43, dura 7 días, igual que ocurre en los días intermedios de panes sin levadura en la fiesta de Pesaj. Es una fiesta que se celebra el 15 de Tishrei, es una de las fiestas que está marcada por la luna llena, es una fiesta de cosecha. En esta festividad oramos por las lluvias tardías, tempranas, tardías, y es una de las lluvias que son importantes para los productos agrícolas y sobre todo también para mantener el ganado y la productividad en Israel. Recuerden que en Israel, al ser una zona desértica, dependemos única y exclusivamente de la providencia divina. No hay grandes ríos como el Nilo, sino que un pequeño río que es el Jordán, y el agua es muy escasa. Dependemos de la misericordia de Dios. Es llamada fiesta de la cosecha, Hag Hasif, es uno de los nombres de Sukkot, y también es conocida como Hag, como la fiesta. Es otro de los nombres de esta festividad, es Zman Simhatenu, es decir, el tiempo de nuestra alegría, y era en esta época, con este nombre, que se realizaban el derramamiento del agua y las libaciones. Los levitas, sacerdotes, específicamente los sacerdotes, iban al estanque de Shloé, que significa enviado, y pues iban y retiraban las aguas. Y en el momento en que ellos retiraban las aguas, hermanos, durante la festividad ellos llevaban estas aguas para ser derramadas en el altar, en el templo, para pedir al Señor que hubiese lluvias. Era en esta época también donde se tomaban palmas, ramas de palmeras, ramas de árbol frondoso, como lo es el mirto y los sauces de los arroyos, y había una especie de procesión en medio de esa libación y el derramamiento del agua en el altar, y la gente clamaba lo que menciona el Salmo 118, Hoshiana Ana, sálvanos por favor, Señor. Y es muy interesante que esta misma ceremonia, fuera de tiempo, fue básicamente la que se hizo cuando Yeshua entró a la ciudad de Jerusalén en la Pascua, o sea, en el mes de abril. Pero curioso que la gente usó la misma connotación de esta fiesta, que es llamada
Hoshiana Rabbah o el gran Osana para recibir a Yeshua triunfante en Jerusalén. Yo no voy a entrar en detalles en este asunto porque no estamos en el tiempo de la Pascua, pero sí quería que viesen el paralelo, ¿no?, que existe entre esta ceremonia, que es una ceremonia propia de la festividad de Sukkot y que fue usada por la gente en Jerusalén, sobre todo el pueblo, para recibir al Señor Yeshua, clamando por la instauración y la restauración del tabernáculo caído de David. Es muy curioso, ¿eh? Es una de las fiestas, según la tradición judía posterior, en la que recibimos a los huéspedes, en hebreo la palabra ushpizim, que son los pastores de Israel. Al ser 7 días, Israel recuerda que cada día recibimos la visita de uno de los huéspedes patriarcas de Israel. De una manera, vamos a decirlo así, didáctica, Israel recuerda la virtud de cada uno de estos hombres: Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef y el rey David, que es el último, en el 7º día. Es también llamada, hermanos, fiesta de las luces. Se encendían 4 grandes candelabros en la sección del templo y esto hacía ver la ciudad en la noche que estuviese pues brillando, a pesar de que, pues, como ya mencionamos, es de noche. Era una fiesta de alegrarse en el Señor con vino, alegrarse en medio del recuerdo de vivir en cabañas, y que nos recuerda nuestra travesía por el desierto. Y al encender estos candelabros, estos 4 candelabros, recordábamos en los tiempos del templo la Shejinah en el desierto. Dentro de todo este contexto, hermanos, que acabo de explicarle, de ser una fiesta de cosecha, de ser una fiesta de alegría, de durante 7 días alegrarse ante el Señor, beber vino con moderación, claro está. El vino alegra la vida del ser humano, es producto de la tierra, del trabajo. En medio de la ceremonia del derramamiento del agua, de las libaciones, de la festividad de Hoshana Rabbah, que clamamos al Señor por lo que sería la redención y la salvación y la instauración de su reino. En medio de todo eso, muchos eventos ocurrieron paralelos a esta ceremonia, a esta festividad, que están dentro del contexto de la festividad. Y uno de ellos, pues, es el caso, como ya lo hemos explicado, tanto de el momento en que Yeshua dice: aquel que tenga sed, que venga a mí y beba, y en él correrán ríos de agua viva. Está hablando del derramamiento de agua. La gente clamaba por agua, y al Yeshua ver esta escena, él le dice: bueno, ustedes están clamando por agua, que Dios envíe la lluvia tardía. Confíen en Hashem. Sigan la palabra de Hashem, de Dios, que yo les estoy dando, para que si caminamos de acuerdo con la voluntad de Dios, Dios va a proveer la lluvia temprana y la tardía. Y otro de los eventos que también está ligado a esta escena es la situación de la mujer adúltera en el capítulo 8 de Juan, que ha sido tan mal interpretado, ya lo hemos explicado aquí.
en muchas ocasiones en las iglesias, la mujer que no fue sorprendida en adulterio, sabemos muy bien que no, porque si no hubiesen tenido que llevar al hombre también y no lo llevaron. Nos deja entonces una pregunta. Entonces, ¿por qué esa gente fue y llevó a esta mujer delante de Yeshua? ¿Sí? Bien, hermanos, hay que saber que este es el contexto de la fiesta de Sukkot, porque el texto de Juan capítulo 8 dice, y cada uno se fue a su casa. Fue el último versículo que leíamos anteriormente. Y luego de allí, inmediatamente empieza a contar la historia de esta mujer, que según ellos dice que fue sorprendida en el acto del adulterio. Si esto está en el contexto de la fiesta de Sukkot, hermanos, nosotros debemos saber que Israel para Sukkot no vive en sus casas, vive en cabañas, vive en tabernáculos. Esta mujer entró después de haber pasado toda la noche celebrando, bebiendo, como era propio de la festividad. No identificó cuál era su sukkah, se metió en la sukkah equivocada, hermanos. ¿Ok? Y a la mañana siguiente se dio cuenta que había entrado en la sukkah que no era suya. Sale inmediatamente y la gente la ve. Y es aquí donde la capturan, porque ella salió. Curioso, no llevan al hombre, ¿ah? Porque es que el hombre nunca no estaba. No se había dado tal cosa. Y se lo llevaron a Yeshua. Y Yeshua les responde que había que juzgarla de acuerdo a la ley de Moisés. Si ellos decían, ¿verdad? Vamos a buscar ese capítulo. No es el tema, hermanos, pero ya que estamos hablando del asunto, Juan capítulo 8 dice: versículo 4. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Dónde está el hombre? Si fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿dónde está el hombre? No está, hermanos. Y en la ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero poder acusarle, ¿por qué, hermanos? Si al final la Torá dice que cuando una persona comete el acto de adulterio, debe ser apedreada. No hay por qué juzgar a Yeshua o decirle a Yeshua o tratar de buscar una prueba para hacerlo caer. Entonces, ¿dónde está el error en este texto? En que era mentira, en que ellos se la presentaron, en que ciertamente habían testigos, entre comillas, que la vieron salir de la sukkah equivocada, que no era la suya, que era de otra familia, y querían era tentarlo, es decir, querían ver cómo él juzgaba a la mujer y a ver si realmente aplicaba o no la Torá. ¿Por qué, hermanos? ¿Dónde está el hombre? El hombre no está aquí. Sigue diciendo el texto. Pero Yeshua, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra en ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y aquí vienen los pastores y dicen,
porque el texto que sigue dice que acusados por su conciencia salían unos a los otros, comenzaron a salir de los más viejos hasta los postreros y quedó solo Yeshua y la mujer en medio. Enderezándose Yeshua y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Los que te acusaban, ¿ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Bien, hermanos, ¿cuál es la respuesta tradicional? Que Jesús empezó a escribir los nombres de todos los que con ella habían adulterado y eran todos los que estaban allí, y ellos se fueron yendo porque todos habían pecado con aquella mujer. No, hermanos, esa no es la respuesta. Eso es sacar el texto fuera de contexto para crear un pretexto. Si usted dice que eso fue lo que sucedió, hermanos, les voy a decir algo de forma muy honesta: entonces Jesús no es el Mesías. Y usted dirá: ¿por qué, Pastor Alexis? Porque si Yeshua en este momento sabe que todos ellos pecaron e hicieron adulterio con aquella mujer, y al final Yeshua perdona a la mujer, entonces Yeshua no está cumpliendo la Torá, no está cumpliendo la voluntad de Dios. Es una persona que no tiene ley, es anomos, y que permite el pecado. ¿Ven el problema en que nos encontramos? Entonces es muy importante entender qué es lo que sucedió realmente. ¿Qué Yeshua escribió? Nosotros sabemos que escribió. Y le voy a decir que él escribió. Él escribió en arameo una frase que es mencionada antes de juzgar a cualquier persona. La frase dice, está dividida en dos partes. La frase dice, it dina, y la otra frase dice, veit dayana. It dina, existe un juicio, veit dayana, y existe un juez. Cuando Yeshua le trajeron a la mujer, él estaba agachado escribiendo, it dina, existe un juicio. Existe el día del juicio, ¿ok? Y luego le empezaron a decir a Yeshua, porque ella fue descubierta en el pecado de adulterio, etc. Y entonces Yeshua se les queda mirando, los mira lo que él escribió, los mira, no les dice nada, mira lo que él escribió. Y ya que no le habían entendido, entonces Yeshua le dice, miren, el que esté libre de pecado, y aquí pecado hay que entenderlo como los 3 niveles de pecado. Existen 3 niveles de pecado. Les recomiendo que puedan ver nuestra serie de el Shiur HaShavua, que hablamos de los 3 tipos de pecado: iniquidad, transgresión y pecado propiamente, que es error. 3 niveles de pecados. La palabra pecado, het, significa errar al blanco, equivocarse. Entonces Yeshua, ¿qué les está diciendo? El que esté libre de errores, como esta mujer que se metió en la azúcar equivocada, que no debió haberse metido, porque miren todo el problema que ha provocado, que entonces le arroje la primera piedra. Y siguió escribiendo. ¿Qué siguió escribiendo? Veitayana. Y existe un juez. Y ahí entonces, cuando ellos vieron que él terminó la frase, empezaron a salir desde los más viejos hasta los más jóvenes. Todos no estamos libres de equivocarnos.
Luego cuando se fueron todos, Yeshua se acerca a la mujer y le dice, ¿dónde estaban los que te estaban acusando? ¿Quién te acusó? Entonces ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Yeshua levanta el rostro y le dice, mira, ¿sabes qué? Ni yo te voy a juzgar, ni yo te voy a condenar. ¿Sabes qué? Vete y no peques más. Es decir, ve y por favor, no te equivoques más. No te metas en algo que dé pie a que otros interpreten que estás en pecado, que eres una mujer sotá, una mujer adúltera. Acciones que la gente dé pie a que hablen de ti y te juzguen. Porque eso fue provocado. Si hubieses hecho lo correcto y no te hubieses emborrachado la noche anterior, no hubieses entrado en la azúcar equivocada. Bien, hermanos, disculpen que me fui por esta parte, pero era importante aclarar un poco este asunto, ¿sí? Porque muchas veces está mal interpretado este texto, que la gente pues busca otras alternativas que son fuera del contexto bíblico. Vamos entonces a hablar, retomando nuestro asunto, hermanos. Ese era un paréntesis lo que hablamos para que pudiésemos entender un poco el texto de Juan capítulo 8. ¿Cuál es el plan de Dios, hermanos? Ya vimos en Amós que Dios va a restaurar el tabernáculo caído de David. La palabra tabernáculo aparece varias veces en la Torá, y una de las cosas importantes del tabernáculo en los tiempos de Moshe es el lugar del encuentro de Israel, del pueblo de Dios con la Shejiná del Señor. Desde el libro de Génesis, Dios siempre quiso tener una comunión con el ser humano. Nos creó a su imagen y semejanza. Sin embargo, a pesar de todo, sabemos nosotros que en Génesis capítulo 3 el hombre cae en el pecado, desobedece. Esa relación que hay entre Dios y el hombre se rompe porque no hay arrepentimiento, hermanos. Fíjense muy bien que en el texto de Génesis no hay en ningún momento palabras de arrepentimiento y solicitud de perdón por parte de Adán o de Eva. Entonces el hombre es separado debido a la desobediencia, al error, al pecado. E inmediatamente, hermanos, aquí empieza el proceso de el retorno al jardín del Edén, que ese es el plan de salvación. Y como lo hemos explicado aquí, hermanos, si el problema es la desobediencia genera pecado y ese pecado trae la muerte, esa es la consecuencia del pecado, es la muerte. Para revertir todo esto, ¿ok? Nosotros tenemos que entender cuál es el plan de Dios. El problema está en la desobediencia. La desobediencia, esa desobediencia se convierte en pecado y ese pecado genera la muerte. ¿Por qué genera la muerte? Porque si el hombre sigue viviendo ese camino de desobediencia, de hacer su voluntad y no seguir la voluntad de Dios, entonces Dios tiene que buscar una manera para ponerle límite a la maldad. Y es aquí donde aparece la muerte. Dios entonces, a través de la historia, busca cómo restablecer este vínculo con el hombre. Dios hace pactos con Adán, lo vemos en el texto de Génesis 3:15, que pondré en enemistad
la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Aquí la serpiente representa la inclinación del mal, la inclinación hacia el pecado. Luego hace un pacto con Noé. Luego hace un pacto con Abraham. Dios es un Dios de pacto. Un pacto no anula al otro. No es como menciona John Darby con la teología dispensacionalista, que Dios trabaja por dispensaciones. Eso no existe. No es bíblico. Dios es un Dios de pactos, de alianzas. Y ninguna alianza anula a la otra, sino que refuerza a la otra. Así Dios hace una alianza con Abraham, con Isaac, con Jacob. Luego hace una alianza con todo el pueblo en los tiempos de Moisés en el monte Sinaí. Y cuando Él hace esta alianza y entrega su Torá, su palabra, su voluntad de forma escrita, entonces dentro de esas estipulaciones Dios coloca la figura del tabernáculo en el desierto, que posteriormente sería el templo, y Él explica en Éxodo capítulo 25, versículo 8, el objetivo de la construcción de ese tabernáculo. Si ustedes recordarán, cuando nosotros vemos en el texto de Reyes y de Crónicas, cuando el rey Salomón construye el templo, ya no tanto ese tabernáculo que era movible en el desierto, se movía en el desierto dependiendo del lugar, ya era en un lugar fijo que es en el monte Moriah. Salomón dice: los cielos de los cielos no pueden contenerte, mucho menos un templo o un lugar o una casa hecha por manos humanas. Dios no necesita de una casa. Dios es espíritu. Entonces, ¿para quién es el tabernáculo? ¿Cuál es el objetivo? Cuando nosotros nos vamos a Éxodo capítulo 25, versículo 8, dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Es una mala traducción, en realidad ahí no dice y habitaré en medio de ellos, dice Reina Valera, dice en medio de ellos. Pero en hebreo la palabra que está ahí es betohem, que significa y habitaré dentro de ellos. Observe la indicación. Tenemos que construir un santuario para Dios. Pero ese santuario físico es una excusa realmente. Porque lo que realmente Dios quiere es habitar dentro de nosotros. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Cuando nosotros pecamos, todos los privilegios que nosotros teníamos fueron retirados. Antes de la caída, nuestra vida estaba gobernada por la voluntad de Dios. No existía pecado porque no habíamos experimentado la desobediencia. Obedecíamos al Señor. No habíamos, vamos a decirlo así, como ya dijimos, experimentado el mal. No sabíamos lo que era el bien y el mal porque hacíamos siempre el bien. Por eso el árbol se llama el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. Porque una vez que usted procedía a comer del fruto, usted estaba desobedeciendo, iba a experimentar la desobediencia. El problema no era la fruta, el problema era la orden.
Y al usted experimentar el mal, de allí en adelante nace en el corazón del hombre esa, por decirlo así, se activa en el corazón del hombre esa inclinación hacia el mal. Y en lugar de ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios, el soplo que Él nos dio al ser creados, ahora nos dejamos dominar por nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, por la carne. ¿Cuál es el objetivo? Volver de nuevo al jardín del Edén cuando somos gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios deja claro en el tabernáculo: Constrúyanme el tabernáculo físico para que luego yo pueda habitar dentro de cada uno. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo se cuenta de forma didáctica nuestra vida, cómo debe ser nuestra relación de Dios. En el judaísmo le llamamos que es el microcosmos. Es una forma pequeña de cómo funciona tanto el ser humano como los principios de este mundo. Entonces, hermanos, la idea de Dios es habitar dentro de cada uno de nosotros. Y esas son las palabras de los profetas. Ese es el nuevo nacimiento. Ese es vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. De eso se trata. Ese es el objetivo de Dios. Sin embargo, hermanos, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Porque cuando hacemos algo, pareciera ser que el hombre, y eso nos pasa a todos, le damos mucho más énfasis al ritual, que es importante, que tiene un objetivo, que es un objetivo didáctico. Como lo hemos explicado aquí, el hacer los sacrificios tenía un objetivo. Voy a ponerles ese ejemplo. ¿Cuál era el objetivo? Que usted reflexionara cuando usted estaba llevando a ese animal a que se ofreciese en su lugar. Ese era un método didáctico para que cuando al usted ver la sangre, al ver cómo era inmolado el animal, usted pudiese reflexionar y decir: Él está tomando mi lugar, qué injusto soy. Porque quien debería estar muriendo en lugar de ese animal soy yo. Pobre animal, esto es injusto. ¿Cómo puedo hacer para que ya no sufran más animales, hermano? No pecar. Porque si no peco, entonces estoy haciendo la voluntad de Dios. Y ya dejo de ser injusto, porque otro está tomando mi lugar. Todo tenía un fin didáctico. Pero cuando usted pierde el fin didáctico, hermanos, y usted empieza a hacer las cosas por costumbre, es lo que dice el profeta: misericordia quiero y no sacrificios. Porque sus sacrificios, ya estoy cansado de sus sacrificios. ¿Por qué? Porque son sacrificios sin intención. Ya no estaban provocando en la persona una reflexión, sino, ya, no importa, pequé, voy a buscar esta oveja, la mato y que ella ocupe mi lugar y no me importa. Mañana vuelvo a pecar y sigo matando ovejas. No importa, si total Dios perdona. Allí está el problema. Se convierte en una rutina y no genera cambios. Y no cree que nada más eso ocurre con los sacrificios. Eso ocurre también con el propio Yeshua. Con esa teología de la gracia. Si bien es cierto, la gracia existe, hermanos,
Estamos próximos a grabar ese tema que nos falta de gracia y ley, nos falta la parte de gracia, que vamos a en los próximos días a estar grabando esa parte. Pero qué difícil es, hermanos. Como dice el escritor de Hebreos, crucifican al Señor una y otra vez. Con esa teología, una vez salvo, salvo para siempre. Hay que tener mucho cuidado. Si nosotros, volviendo a nuestro asunto, hermanos, si nosotros logramos que Dios habite en nuestra vida, es decir, cumplimos la voluntad del Señor, Él puede volver a habitar dentro de nosotros. Esa es la buena nueva del reino. El instaurar el gobierno de Dios en toda la tierra. Era lo que hablaban los profetas. En hebreo es la palabra besorá. Curioso que la palabra besorá en griego es la palabra evangelion. ¿Ok? Que ese evangelion es buena noticia. Besorá tiene la misma raíz que la palabra basar. Basar significa carne. Quiere decir, hermanos, que la buena noticia de esa instauración del reino en la cual Dios gobierna sobre toda la tierra y nosotros cumplimos su voluntad, se hizo carne, es decir, se demostró que es posible. Ahora entienden por qué Dios envió a su Hijo Yeshua. La palabra de Dios, como dicen los rabinos, esa palabra generadora, creadora, de ello vamos a hablar la próxima semana y vamos a dar continuidad al estudio de hoy. Se hizo carne. No voy a entrar en más detalles, hermanos, porque lo teológico lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a hablar un poco del concepto del logos, un tema inédito, no se lo pierda, para la próxima semana. Como ya dijimos, existe un misterio, un sot en hebreo. La palabra besorá y la palabra basar tienen la misma raíz. Ahora entendemos lo que dice Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria como del unigénito del Padre. Es interesante, hermanos, que cuando dice y habitó entre nosotros, la palabra griega para ese texto es skeno. El griego skeno significa literalmente ocupar, residir en un tabernáculo, habitar, morar. Entonces, ¿qué hace el traductor? Coloca la que él le vea mayor sentido. Bueno, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ven? Este es el significado. Puede significar ocupar, residir en un tabernáculo, habitar, morar. Eso lo que significa es que no. ¿Será que realmente era la traducción que Juan quería colocar? Y aquí es donde nosotros nos vamos a que Yeshua, como bien mencionan los académicos judíos mesiánicos, hay una gran probabilidad que él nace en esta festividad de Sukkot.
Y Juan nos deja un detalle, porque el texto de Juan 1:14 debería decir: y el verbo se hizo carne e hizo tabernáculo en medio de nosotros. O sea que Yeshua es el cumplimiento en carne de lo que el Señor tenía como propuesta desde los tiempos de Moisés, en los tiempos del jardín del Edén, que es vivir una vida de acuerdo a la obediencia y a la voluntad de Dios, y demostrar al hombre que es posible, y que solo a través de la búsqueda de cumplir la voluntad de Dios es que podremos decir, como menciona el profeta Isaías, será llamado Immanuel. Inmanu significa con nosotros. Él es Dios. Con nosotros Dios. ¿Por qué sería llamado Immanuel? Porque Immanuel expresa lo mismo que Dios quería realizar con la construcción del tabernáculo. Observe, hermanos, durante toda la historia bíblica el objetivo de Dios es que nosotros volvamos hacia Él en arrepentimiento para Él poder morar dentro de nosotros y tener esa relación como había en el jardín del Edén, que el Dios se paseaba, dice el texto, porque realmente Dios es espíritu. ¿Quién se estaba paseando en el jardín? Pues nosotros sabemos que es el Mesías, de así responden los rabinos. Y ese es el objetivo de Dios. Es interesante que Juan hace una aclaración y dice, nos deja una pista del momento del nacimiento de Yeshua. Y con esto, hermanos, yo no quiero crear una teología ni una idea de que se piense es que Sukkot es la Navidad de los judíos mesiánicos. No existe en el judaísmo esa idea. Ni siquiera en la iglesia del primer siglo hubo una idea de celebrar el nacimiento de Yeshua. Eso ocurrió hacia el siglo IV posteriormente, que aparecen las primeras tentativas del nacimiento, de buscar el día del nacimiento de Yeshua. Pero en la iglesia del primer siglo el mandato está en recordar su muerte y su resurrección. Sin embargo, es un hecho histórico. Y como hecho histórico, la Torá nos presenta a nosotros una serie de elementos que nosotros podemos darnos cuenta. El relato de Lucas nos dice que, disculpen hermanos, el relato de Lucas nos dice a nosotros que unos elementos interesantes. Nos menciona a Zacarías, que es familia de Miriam por parte de su prima Elisheba, que es la esposa de Zacarías. Ambos son de la tribu de Leví y pertenecen a la suerte de Abías. En el libro de Crónicas, nosotros sabemos específicamente en Primera de Crónicas 24, 1 al 18, se establecen, hermanos, lo que sería los turnos para servir en el templo. ¿Ok?
Lucas capítulo 1 versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisheva o Elizabeth, como fue traducida. ¿Ok? Si Zacarías era sacerdote y él era de la tribu era de la clase de Abías. Primera de Crónicas, después usted lo puede buscar, Primera de Crónicas 24, 1 al 18, nos menciona cómo eran los turnos de cada clase. Y la clase de Abías debía servir entre los meses de junio y julio. El relato de Lucas nos sigue contando que en el sexto mes de Elisheva, estar embarazada de Johanan, de Juan, el Bautista o el inmersor. En el sexto mes, dice el texto de Lucas 1:26, Miriam, María, visita a su prima Elisheva, a Elizabeth, y si contamos desde el mes de junio o julio, nosotros vamos a tomar junio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entre los meses de diciembre y enero, ella va a visitar a su prima porque recibe el anuncio del ángel Gabriel. En pocas palabras, la anunciación se dio entre los meses de la anunciación del nacimiento de Yeshua se dio entre los meses de diciembre y enero, que es la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces. Después vamos a hablar de ella cuando estemos en la época. Si es diciembre, enero, faltan 3 meses más para que nazca Juan. Ya tiene 6 meses, faltan 3 porque son 9 meses. Entonces quedaría, si tomamos diciembre, enero, febrero, marzo. Entre marzo y abril, recuerden que el problema es que nuestro calendario no es el mismo que el calendario gregoriano. Se marca por las lunas. La luna nueva marca el inicio del mes en el judaísmo. Y no solo en el judaísmo, en la Biblia en realidad. ¿Y qué sucede, hermanos? Si nos encontramos entre marzo y abril sería la fiesta de la Pascua. Juan nace en la Pascua. Es el tiempo en el que esperamos al profeta Elías. Y el propio Yeshua dijo que si quieren saber quién es Elías, pues Juan es Elías. Así que Juan nace en el mes de marzo, abril. Si contamos 6 meses más, porque ya la anunciación fue en enero, diciembre, enero, y contamos 6 meses más, nos vamos a encontrar entre los meses de septiembre, octubre, son los 9 meses, y es el mes de Tishrei, que es esta fiesta, la festividad de tabernáculos de Sukkot. Otros datos importantes, hermanos, es que, como decíamos ayer, Lucas 2, 8, 18, habla acerca de que Yeshua fue colocado en un pesebre, en una cabaña, porque no había lugar para ellos en el mesón. Es curioso, es interesante de que no fue en una cueva, como se dice, se creó esa tradición, fue en una sucá. Si nosotros vemos el texto de Isaías 9, 1, 7, ¿ok? Isaías 9, 1, 7. A partir del versículo 2, vamos a leer por motivos del tiempo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz.
Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Curioso, palabras propias de la fiesta de Sukkot. Sukkot es conocida como la fiesta de la luz. ¿Se acuerdan? Al principio dijimos, la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, en la cosecha, cuando se gozan, cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro y cetro de su opresión, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego, porque un niño nos es nacido. Entonces quiere decir que el profeta está hablando de que nacerá un niño, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David. O sea, ¿se acuerdan del tabernáculo caído de David? Sobre el trono de David y de su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia de ahora y para siempre. El Señor Adonai de los ejércitos hará esto. Observe que Isaías nos da un dato. Dice que va a ser en un tiempo en que es un tiempo de que celebramos que el Señor trae luz. 2, es un tiempo de la alegría, es un tiempo de siega, de cosecha. Y que en ese tiempo ha de nacer el Mesías. Otro texto que también es interesante y que nosotros sabemos que Yeshua no nació el 25 de diciembre, que es el día en el cual, hermanos, se celebra una festividad pagana, que es la festividad de Nimrod, de Baal, que fue creado como un sincretismo en realidad. Sabemos que Yeshua no nació en invierno, porque en invierno cae nieve, está muy frío, es imposible que los pastores estén cuidando su rebaño. Miren lo que dice el texto de Miqueas capítulo 4 versículo 8, capítulo 5 versículo 2 dice: y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Es interesante la torre del rebaño era un lugar donde una especie de lugar alto, una especie de colina, donde era costumbre, inclusive hasta los tiempos de Yeshua, que los pastores vigilaban en el otoño, antes de que llegara el invierno, a sus ovejas en la parte de abajo. Las dejaban y luego las llevaban a sus rediles. Es curioso que el texto dice que hasta ti vendrá el señorío primero. Fue en ese lugar, en la torre del rebaño, en Migdal Eder, como es conocido en hebreo, donde los ángeles le anunciaron a los pastores que había nacido el Mesías. Y luego el capítulo 5, versículo 2 dice: y tú, Belén de Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este es el texto que los sabios le citaron a Herodes, o a Ordos, su nombre real, Ordos. Le citaron a Herodes el Grande, y fue cuando los sabios de Oriente llegaron. Es curioso que los sabios de Oriente estaban buscando al Mesías porque había una profecía en Números 24, 17, que fue la profecía de Balaam, que decía que una estrella saldrá de Jacob, hablando acerca del cetro de autoridad del Mesías. Si nosotros unimos estos textos, nosotros nos vemos que hay evidencias bíblicas
que Yeshua nace en la fiesta de Sukkot. ¿Qué día? Pues son 7 días, pero él nace dentro del marco de la fiesta de Sukkot. Y para finalizar, hermanos, porque nos vamos a ver dentro de unos minutos en nuestro servicio de Havdalah, y también vamos a tener cena del Señor. Vamos a dar un tiempo allí, hermanos, de unos 20 a 30 minutos para irnos preparando, para que usted pueda ir preparando el pan, para que pueda ir preparando el fruto de la vid, ¿ok? Yo les voy a estar avisando por el celular en el momento en que vamos a estarnos conectando para esta ceremonia, el mecimiento del Ulaf. Yo les voy a estar enviando la información para que puedan participar con nosotros. A los miembros y visitantes de la comunidad se les va a enviar la información. Pero es importante que vayamos preparando en ese lapso de tiempo. Alrededor de media hora, 20 minutos a media hora, les pido para que nos vayamos preparando, ¿ok? Bien, vamos a ir cerrando nuestro tema. Sukkot es una fiesta que nos habla también de los días venideros. ¿Se acuerdan que dice, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David? La primera cosa que debe llamarnos la atención para que el tabernáculo caído de David sea levantado es entender las buenas nuevas del reino. ¿Y en qué consisten las buenas nuevas del reino? Yeshua lo dice en Marcos 1:14. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, esa es la primera cosa que debe ocurrir, y creed, sed fieles, obedientes a la buena noticia. Otro elemento principal es aceptar el yugo del reino. Mateo 11, 28, 30, que Yeshua dice, vengan a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar, y lleven mi yugo sobre ustedes. Yugo quiere decir es colocarnos, alinear nuestra vida de acuerdo a lo que es correcto, de acuerdo a la voluntad del Señor. Eso es colocar el yugo del reino. Para que sea instaurado el reino, hermanos, otro punto importante, que es el contexto de las buenas nuevas, es que en toda ceremonia en Israel existen 3 pasos que debe cumplir el rey. Primero, el rey debe ser ungido con aceite de oliva. Luego el rey debe ser proclamado a todas lo que sería las tribus, y hasta que la última persona no se entere quién es el rey, aún no es el rey, de hecho, hasta que la última persona se entere, y al final pues entonces es rey de hecho. Es interesante que Yeshua fue ungido en su bautismo, fue proclamado y llamado que este es mi hijo amado, a quien yo he elegido. Estamos en el proceso de que Él está siendo proclamado. Ese es nuestro trabajo, de llevar las buenas nuevas del reino, de proclamar a Yeshua como el Mesías, como el Rey de Israel y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro trabajo ahorita. Pero hasta que la última persona, sea que la persona le guste o no que Él sea el Rey, pero al final lo que cuenta es que sea anunciado que es así. Entonces, hasta que la última persona, como decía el propio Yeshua, hasta que no se lleve el evangelio del reino, una vez que se extienda el evangelio del reino, entonces vendrá el fin. Entonces, es cuando la vamos a reconocer como rey de hecho, rey de facto. Esta festividad también, hermanos, nos deja analizando que es una fiesta de cosecha, de separación. Apocalipsis 14:14 habla de los ángeles segando la tierra, dividiendo. ¿Ok? Es una fiesta en la cual, como decía el propio Yeshua, va a separar cabritos de ovejas. Es la fiesta también que nos recuerda
que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Tanto en Apocalipsis como en Isaías se encuentran estos conceptos. ¿Para qué, hermanos? Para volver a restablecer el orden de Dios tal como era en el jardín del Edén. Eso lo vemos en Zacarías 14, 9, 16, 17. Bien, hermanos, nos vamos preparando para nuestra ceremonia primeramente de Havdalah y luego vamos a tener la cena del Señor y luego vamos a tener entonces el mecimiento del Lulav, la lectura del Salmo 118 en la Sukkah, como es parte de la tradición, y lo vamos a compartir a través de la plataforma Zoom. Nos vemos dentro de unos minutos, hermanos. Que el Eterno nuestro Dios les bendiga y les guarde. Estén al pendientes de sus mensajes en el celular, porque vamos a estarles enviando las informaciones sobre nuestra reunión. Que el Eterno les bendiga y les guarde en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renueva Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.